Hola mis queridos amigos de En el Epicentro, ¿cómo están? Por aquí Joana Cabezas, quien les saluda el día de hoy. Vamos a hablar de un tema netamente clave, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la política y la ciudadanía, en este caso sobre la democracia interna en los partidos políticos y el verdadero papel de sus bases. Para esto nos acompaña nuestra querida abogada, que vamos a conversar el día de hoy con ella, nuestra querida abogada Eva Quinde Moreno, defensora de los derechos de los grupos de atención prioritaria y dirigente de Pachacutic. Mi querida abogada, bienvenida, este día en el Epicentro. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida. Muchas gracias mi estimada licenciada por esta invitación y un afectuoso saludo a los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de las fronteras patrias. Muy bien, para empezar con la primera pregunta, vamos a comenzar. Cuando hablamos de democracia interna, ¿verdad?, en un partido político, ¿qué significa realmente que las bases tengan, en este caso, participación dentro de las decisiones que se tome en cada partido? Explíquenos un poquito. La democracia interna es lo más importante que existe dentro de una organización política, porque no es otra cosa que el derecho de participación política que tienen los adherentes y los afiliados para proponer, para ser escuchados, para ejercer su derecho de voz y voto dentro de una organización política, sea un movimiento o un partido político. Porque las decisiones que se adopten son trascendentales, tanto para el futuro del país como para el futuro del movimiento también. ¿Usted considera que actualmente las bases de los partidos políticos realmente tienen este poder de decisión o muchas veces las decisiones ya vienen tomadas desde las dirigencias? ¿Cómo toma usted? No siempre se respetan a las bases, no siempre se los escucha y más que nada se respeta su voluntad. Cuando son convocados, y hay casos extremos también, que claro, no siempre son convocados, pero cuando son convocados, muchas veces ya existe una decisión adoptada por parte de la estructura dirigencial. Y las bases, ¿qué papel cumplen ahí? Simplemente ratificar la decisión que ya está adoptada. Y hay casos extremos donde ni siquiera se los convoca para que participen dentro de esa construcción de decisión. En este caso, dentro de las decisiones que toma, ¿quiénes son, en este caso, las autoridades pertinentes que toman las decisiones antes de que puedan decírselas a las bases? ¿Quiénes son los que conforman dentro de...? Las decisiones deben ser tomadas por las bases, es decir, por los adherentes y los afiliados, más no por, en este caso, las autoridades que cumplen una función administrativa y política dentro de una organización política, como son los directores o los coordinadores. Okay. ¿Y por qué es importante? Porque son las bases quienes trabajan en territorio, son las bases quienes conocen la realidad del país, la realidad de una comunidad. No es por darle de baja a las directores o a los coordinadores de un movimiento político, pero ellos trabajan desde un escritorio, lo cual no permite siempre adoptar las decisiones más correctas y más idóneas. Es por eso que se debe trabajar en las bases. Si bien es cierto, ellos tienen una función muy importante como es representar jurídicamente al movimiento o al partido político, coordinar, pero son las bases quienes deben ser escuchadas. Se deben respetar la decisión de la mayoría, pero también respetar los derechos de las minorías. Dentro de su experiencia, ¿verdad?, en Pachacutic, ¿nos explica un poquito cómo se toman las decisiones, por ejemplo, dentro, o las decisiones más importantes dentro de la organización, en base a su experiencia? Esto se lo realiza a través de consejos políticos, que pueden ser nacionales, provinciales, cantonales, pueden ser ordinarios como pueden ser extraordinarios, donde tiene que participar el 50% más uno de los adherentes y los afiliados para adoptar una decisión. Si no se llegan a cumplir estos procedimientos, esas decisiones que se adoptan son nulas. Ok, quedan anuladas. Quedan anuladas porque no tienen el respaldo de las bases. Muy bien. ¿Y qué mecanismos existen para garantizar que la voz de las bases sean escuchadas y respaldadas? Todo movimiento político y todo partido político tiene una comisión de defensa del adherente, el cual se encarga de que sus derechos sean respetados. Ok, muchas veces vemos conflictos internos dentro de los partidos políticos como tal. En estos conflictos, ¿verdad?, son una muestra de democracia o evidencian una falta de organización interna. ¿Nos puede explicar un poquito a base de los conflictos que existen dentro de los partidos políticos? Muchas veces, no, en este caso, en base a decisiones que se tomen. Una desorganización sí puede convertirse en democracia,
cuando las partes, en este caso la dirigencia y las bases, llegan a la conclusión de que no se trata de enfrentarse, sino de sentarse realmente a conversar y a tomar las mejores decisiones. Si existe un conflicto interno, sí se puede convertir en democracia, siempre y cuando tengan clara esta definición. ¿Y qué tan importante es que las bases participen en la elección de candidatos y autoridades del partido? ¿Cuánta es la importancia que le dan ustedes a las bases dentro de sus participaciones dentro de las elecciones? Toda la importancia, porque las bases son quienes realizan todo el trabajo territorial. Las bases conversan con la sociedad, las bases son las que conocen la realidad y las bases son muchas veces quienes construimos las propuestas que le llevamos en este caso al candidato que va a representar al movimiento. Quizás dentro de lo que estamos hablando hay personas que no van a entender qué significa ser una base dentro de una organización. ¿Será que nos puede explicar un poquito, por favor? Sí, lastimosamente, en este caso, muchas veces los dirigentes, quienes ocupan un cargo de coordinador, quienes ocupan un cargo de director, confunden el papel de autoridad con el papel de poder absoluto. Todavía se tiene el criterio de que quien ocupa un cargo jerárquico dentro de un partido o un movimiento político concentra todo el poder, cuando no es así. Porque para que una persona se encuentre en ese puesto es por las bases. Son las bases quienes escogen a la dirigencia y las dirigencias se deben a las bases. Muy bien, querida abogada. La verdad es que sí queda claro para que usted sepa qué significa una base dentro del ámbito político. ¿Qué papel deberían de tener en este caso las mujeres, los pueblos y las nacionalidades y otros grupos históricamente menos representados dentro de la estructura política? Las personas tienen que, en este caso, quienes forman parte de estos grupos muy importantes, más que todo Pachacutic se caracteriza por ser un movimiento plurinacional. Es decir, que representa a todos los ecuatorianos en todos sus grupos, en todas sus etnias, todo aquello que está reconocido dentro de la Constitución. Es importante que ellos se los escuche y que también se respete la voluntad, porque son ellos quienes construyen un mejor Ecuador. Y debe también de diferenciarse entre democracia interna formal y democracia interna real. La democracia interna formal no es aquello que concentra el 50% más uno dentro de un consejo político, sino que realmente ellos tengan participación, propuestas, puedan debatir y puedan también tomar decisiones. Como mujer y como dirigente, ¿cuáles son los principales obstáculos, en este caso, que todavía enfrentan las mujeres para participar y tomar decisiones dentro de la política? El machismo. El machismo. Lastimosamente, todavía vivimos en una sociedad, a pesar de que Ecuador es un país constitucional de derecho y justicia social, todavía existen estereotipos, todavía existen perjuicios por parte del sexo masculino, ¿no? Quienes piensan que una mujer no tiene capacidad para levantar su voz o para ejercer un liderazgo. Y aquí sí yo quiero ser clara, como defensora de los grupos prioritarios, en este caso de las mujeres, nunca me he considerado feminista. Yo considero que los hombres y las mujeres cumplen un papel muy importante en la sociedad, pero sí hay que tener una diferencia, que cuando una mujer expone una idea, ¿cómo se la caracteriza? Como irrespetuosa, como malcriada, como rebelde. Pero cuando lo hace un hombre, cuando lo hace un varón, se dice que tiene personalidad. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar y fortalecer y cambiar esas maneras de pensar. No es fácil transformar una sociedad, pero hay que comenzar a trabajar en ello. ¿Qué cree usted que debería de cambiarse dentro de los partidos políticos para que la democracia interna no se quede solamente dentro de un solo discurso, sino que no solo que quede en palabras, sino que en hechos, ¿verdad?, que se realice? Cuando se realice un acto ante el Consejo Nacional Electoral de cualquier tipo de democracia interna, sea inscripción de candidaturas, sea en este caso alianzas, siempre debe ir respaldado los documentos que solicita el Consejo Nacional Electoral, no únicamente con la firma del representante político, en este caso el coordinador o el director, quien cumple la función de representación jurídica legal, sino que debe ir acompañado también por el respaldo del 50% más uno de las bases. Ok, dentro de todo esto, si usted pudiera hacer una sola recomendación a las bases y militantes que sienten que su voz no está siendo escuchada, ¿qué les diría en este momento, mi querida abogada? Que nos sentemos a dialogar, que el diálogo es la mejor arma para poder construir un futuro mejor, para poder fortalecer el movimiento. No debemos pensar en intereses personales, sino en lo que realmente necesita un país, porque eso determina el futuro de nosotros, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Hay que sentarse a dialogar y, como siempre he dicho, Pachacutic tiene que fortalecerse en todo Ecuador.
Y yo soy una de quienes está impulsando que Pachacuti tiene que ecuatorianizarse. Esto significa que tiene que fortalecerse en la costa. Si bien es cierto, Pachacuti está bien posicionado en el oriente, está bien posicionado en la sierra, pero sí falta trabajar más en la costa. Entonces debe existir esa unión, debe existir esa hermandad. Y sentarnos a conversar. Un diálogo no le hace daño a nadie, por el contrario. Vamos a alcanzar objetivos en común y grandes logros, grandes cosas. ¿Qué opina usted, en este caso, desde dentro de su opinión, como conocedora de las leyes y las reglas del partido, sobre el caso de Luisa González y el descontento del movimiento Pachacuti? ¿Qué puede opinar usted sobre aquello que se dio dentro de las inscripciones? Por supuesto que sí. La coordinación provincial hizo un pronunciamiento de acuerdo al proceso como se llevó para que la señora pueda participar como candidata por el movimiento Pachacuti. Lo que se cuestionó no es tanto la participación de ella, sino el irrespeto a las bases, el irrespeto a las decisiones que se adoptan. Y algo muy importante que dijo nuestro coordinador nacional, que la coordinación nacional no puede intervenir en las provincias porque son autónomas. Entonces es por eso que en este caso la coordinación provincial de Manabí pudo ejercer acciones ante el Consejo Nacional Electoral. Y es de conocimiento público pues que esa candidatura le van a dar de baja, o mejor dicho, ya le han dado de baja, porque los procedimientos no se han respetado. Ok, dentro de la organización, ¿cómo toman ustedes como grupo, como organización, que se haya dado esta problemática? ¿Cree usted que hay alguna afectación dentro del partido de Pachacuti? No considero que haya una afectación. Por el contrario, estos procesos fortalecen al movimiento, porque lo que no se hizo de manera correcta, en un futuro sí se va a hacer de manera adecuada. ¿Lo toman como para mejora? Por supuesto que sí. Todo aquello que genera una inconformidad siempre va a ser una mejora para el movimiento, porque nos va a enseñar, es un aprendizaje, una experiencia que se adquiere para yo no cometer las mismas situaciones que pueden afectar a las bases, que afectan a las bases. Para cerrar, mi querida abogada, tal vez algún consejo dentro del tema que hemos hablado el día de hoy para las bases, para que en este caso se fortalezcan, para que haya más unión, en este caso para que sean consideradas dentro de las opiniones de las organizaciones formadas de la política. ¿Algún mensaje? Claro que sí, el mensaje que yo les puedo transmitir es que el diálogo siempre se mantenga, los lineamientos del respeto. Cuando las bases expresan una opinión, cuando las bases quieren participar de una decisión, no significa que están en contra de la dirigencia. Por el contrario, queremos trabajar por el partido y por el país. Entonces debe existir siempre el diálogo. Me caracterizo como abogada también por siempre manejar de una forma muy adecuada, y yo sí he conseguido grandes logros a través de la mediación y la conciliación. Entonces, cuando existen conflictos, y me refiero generalmente a los movimientos y partidos políticos, cuando existen discrepancias, cuando no están en la misma línea de diálogo, sentarse a dialogar no significa una debilidad para la dirigencia. Claro. Por el contrario, se trata de buscar soluciones. Muy bien, mi querida abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio En el Epicentro y por compartir su visión dentro de este tema que se ha implantado el día de hoy, sobre todo que es tan importante para nuestra democracia. Mis queridos amigos, esto fue una entrega más de En el Epicentro.